En tiempos del emperador Augusto, en el siglo I a.C., la economía de Baétulo, la actual Badalona, giraba en torno a la producción y exportación de vino. Durante décadas, incontables barcos cargados de ánforas zarparon hacia diferentes puntos del imperio, convirtiendo este puerto del Mediterráneo en un enclave comercial de primer orden. 2000 años más tarde, Badalona cuida del legado de aquellos mercaderes y nos muestra cómo vivían y cuáles eran sus costumbres. Bueno, el vino era el principal motor económico de la ciudad, ¿no? Sí, de la ciudad y de toda esta zona. Es una zona que tiene un clima muy benigno y entonces la vid se cultiva muy bien. Entonces los romanos, ¿qué hicieron? Pues planificar toda la colonización agrícola de ese territorio en función del cultivo de la vid y de la producción de vino. Entonces la producción de este vino con unos excedentes brutales que implicó que se pudo hacer exportación de este vino no tan solo a la propia Hispania, sino a la Galia, o sea, la actual Francia, e incluso a la propia península itálica, a la zona de Roma y de su entorno más cercano. La ciudad, lo que sí que hemos encontrado en el territorio ha sido en estos momentos dos grandes centros productores de ánforas, dos grandes centros de alfareros, que lo que hacían eran las ánforas, que son los envases en los cuales se guardaba el vino para su traslado, que es el que siempre decimos que es el primer envase no retornable de la historia, porque tiene una forma que acaba en punta en uso, y esta forma es que está hecho especialmente para su traslado, para su transporte en barco. Con lo cual, al acabar el viaje, vaciaban el contenido de la ánfora y la ánfora la tenían que tirar porque no era reaprovechable, con lo cual entonces en esta zona hemos encontrado miles y miles y miles de fragmentos de ánfora que dan fe que realmente el cultivo del vino, o sea, la producción del vino y la manipulación y luego la exportación y el comercio del vino era el motor económico fundamental de la ciudad. Conocemos incluso un gran productor, ¿no? El famoso Marcus Porcius, ¿no? Sí, tenemos algunos productores, pero el más conocido es Marcus Porcius, que un productor del cual se han encontrado que marcaba las ánforas, algunas de ellas, y no sabemos a qué obedecía el marcar algunas ánforas sí y otras no. No sabemos si era un vino de una cierta calidad un poco mejor, pero lo que sí es cierto es que ánforas con esta marca, que está producida en los hornos de la ciudad de Bétulo, se ha encontrado en la zona de la Galia, se ha encontrado en el Golfo de León, en la zona norte de Italia, y se ha encontrado también en la zona norte, en la zona de Burdeos, que también ir a llevar vino de bajo precio a Burdeos es un poco una incongruencia, pero... Aun viviendo a la sombra de las grandes capitales, Baétulo supo aprovechar esta fuente de riqueza para hacerse un nombre en esta parte del imperio. Poco a poco la ciudad creció hasta albergar una población de 15.000 habitantes y ocupar una superficie de 11 hectáreas. Estamos en la parte central de lo que era la antigua ciudad, en la zona del Foro, que era la plaza pública a partir de la cual se articulaba todo el urbanismo de la ciudad. ¿Cuándo se funda la ciudad? Estamos hablando del siglo I a.C., concretamente de los primeros decenios. Estamos pensando entre el 90-80, 80-70 a.C. Las termas o baños públicos eran uno de los espacios más concurridos y emblemáticos del mundo romano. Su interior no solo estaba destinado a la limpieza del cuerpo y al ejercicio físico, sino también a pasear, a leer o a disfrutar de tertulias improvisadas. Eran a la vez clubs y casas de cultura, un lugar de encuentro al que todos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, libertos e incluso esclavos, tenían libre acceso. Las antiguas termas de Baétulo tenían una superficie de 350 metros cuadrados y fueron construidas a mediados del siglo I a.C. Años más tarde, sus dependencias serían ampliadas y sus acabados embellecidos con mármoles. Es una ciudad romana clásica con sus termas, tiene un teatro también, ¿no? Sí, ¿Hay estructuras de estas, digamos? Sí, es una ciudad romana clásica, o sea, es una pequeña ciudad itálica trasladada a provincia. O sea, es una ciudad que tenía su muralla,
elemento típicamente romano, que tenía sus termas, tenía su foro o plaza central, tenía pues su curia, la basílica, el templo, o sea, todos los edificios que definen exactamente qué era una ciudad romana, los tiene esta ciudad. Y luego tiene las casas, y estas casas en las que vive gente de diferentes, evidentemente, niveles y posición. Pues las casas de los baetulonenses de un cierto nivel y un cierto poder adquisitivo son casas típicamente romanas, casas con un gran patio central, un atrio por donde entra la luz, la ventilación, etcétera, con habitaciones que abren a este patio con mosaicos, es decir, con una riqueza realmente importante. Hemos encontrado restos, obras de arte, veo la famosa Venus, de Badalona. Son piezas que son muy difíciles de encontrar. Tenemos una pieza muy emblemática que es la Venus de Badalona, que es una escultura pequeña porque hace escasamente 30 centímetros, le falta la cabeza. Es precioso. Tiene una talla, desde mármol de Carrara, es una talla preciosa. Tenemos también que pensar que es piezas, digamos, las esculturas en mármol, si hubiera habido otras, que seguro que había porque tenemos fragmentos de piezas que pertenecerían a esculturas monumentales, luego este material se reaprovecha, o sea, se trincha y se hace cal, con lo cual al final del mundo romano se expolia todo lo que sea susceptible de ser transformado. A pesar de todo, tenemos algunos elementos, un par de bustos, una cabeza de una agripina, o sea, tenemos unas piezas realmente importantes. A partir de la segunda mitad del siglo I, la ciudad de Baétulo inicia un camino sin retorno hacia la decadencia. El cambio de relaciones político-económicas entre la península itálica y las provincias provoca una nueva jerarquización de los asentamientos urbanos. Es la llamada reorganización augustea. Con ella, ciudades como Barcino, Barcelona, inician un rápido crecimiento económico, mientras que otras como Emporie, la actual Ampurias, o la misma Baétulo, experimentan un claro proceso de recesión. Explícanos cómo acabó Baétulo, cómo fue el final de la ciudad. A finales del siglo I, inicios del siglo II, la ciudad empezamos a detectar abandonos en determinados puntos de la ciudad y empezamos a ver que mucha gente se traslada a vivir al campo, se hacen las grandes casas de campo. Es el momento también en el que Barcelona está cogiendo más protagonismo y entonces esta ciudad va quedando poco a poco abandonada. Ya en el siglo IV, que vemos que gente que vive en la ciudad está ocupando ya las calles, o sea, amplían la casa y se hace una habitación ocupando parte de la calle. Se rompe, digamos, el esquema mental de lo que es una trama urbana. Estás ya perdiendo el concepto de ciudad. La ciudad clásica ya ha desaparecido conceptualmente, ¿no? Y entonces, en este momento del siglo IV, siglo V, todavía hay gente viviendo, pero quedan pequeños núcleos. Normalmente en esta zona, porque estamos cerca del templo, el templo que luego se convertirá en el templo cristiano, y a finales del siglo VI ya prácticamente no detectamos vida en ninguna zona de la ciudad. Ha quedado abandonada hasta que en el siglo XVII empezamos a encontrar otra vez zona, digamos, de vida en torno de la iglesia y de la casa feudal. Dejamos el museo con la conocida sensación que nos asalta cada vez que observamos lo que fue la Hispania romana. Admiración por la civilidad, el progreso y el orden social que logró edificar, y estupor al comprobar cómo las más sólidas construcciones acaban cediendo al inexorable paso del tiempo. Su huella, su herencia, es lo que la historia trata de preservar. Isabel Morán, catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Valencia, ha coordinado una magna Historia de las mujeres en España y América Latina, en 4 volúmenes. Más de un centenar de historiadores han aunado esfuerzos para hablarnos no del papel de la mujer en la historia, sino de los muchos papeles que las mujeres han tenido, de sus vidas cotidianas, de sus trabajos, sus creencias y su pensamiento. Una obra que ciertamente viene a cubrir un hueco. Yo creo que ya empezamos a tener un relato de lo que ha sido la historia de las mujeres. La historia de las mujeres que en los 4 volúmenes que yo he dirigido, que comprenden desde la prehistoria hasta nuestros días, no es una historia que pudiéramos llamar específica, es una historia que yo llamo relacional. Las mujeres en el mundo social. Y las mujeres en el mundo social, ¿cuál ha sido sus
la manera de representarlas, la manera de organización social, la legislación, las instituciones, cómo se han relacionado con las mujeres y las mujeres con las instituciones familiares, políticas, religiosas, etc. O sea, quiero decir que yo creo que es importante decir que es una historia que forma parte de la historia, que no es una historia específica. El tema del poder de las mujeres es un tema fundamental que abarca todos los 4 volúmenes. Cuando digo el poder de las mujeres, quiero decir qué papel han tenido en las instituciones políticas y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Pero la cuestión del poder político no se refiere únicamente a las mujeres que fueron reinas, sino a las mujeres de las casas reales, a las mujeres de la aristocracia y, por supuesto, a las mujeres que van a jugar, sobre todo en la época moderna y contemporánea, que van a jugar un papel importante en el desarrollo político de este país y de América Latina. Hay un relato también sobre el trabajo de las mujeres. Aquí hemos roto con los mitos habituales sobre una manera de ver a las mujeres como ocupando el espacio de la vida doméstica, pero no el espacio de la vida económica o de la vida productiva. En las sociedades del antiguo régimen, en las sociedades básicamente campesinas, el trabajo de la mujer es fundamental. El trabajo es fundamental, por ejemplo, en la constitución de los matrimonios, las dotes que aportan a las mujeres. La delegación que las familias hacen muchísimas veces de los negocios familiares cuando el marido ha muerto, cuando el marido está ausente, trabajando con documentación notarial. Hemos sido capaces de demostrar el papel importante que las mujeres han jugado en el mundo de la economía. Pero también hemos estudiado y hemos tratado de comprender cómo a la hora de hacer la historia de las mujeres y hablar del trabajo de las mujeres podemos hablar de la producción de bienes materiales, que es la mujer que tiene un negocio, que gana un salario, que aporta una dote, pero también la producción de bienes inmateriales. La importancia que en la sociedad burguesa del siglo XIX y del siglo XX se da a lo que podríamos decir la producción de bienestar material que las mujeres producen por la educación que dan a los hijos, por el cuidado de las familias, por el cuidado del marido, por ejemplo. En lo que podríamos llamar el discurso religioso, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, se va cambiando progresivamente la imagen de la Eva pecadora, de la mujer a la que hay que temer, a la que hay que apartarse, y efectivamente la idea de que el hombre más perfecto es el hombre célibe, el hombre que no conoce mujer, a una imagen mucho más positiva representada por la figura de María, que se da como modelo a las mujeres con la idea de que dar a las mujeres un modelo positivo, ir abandonando un poco las tintas más negras de la Eva pecadora, es una manera mejor de atraerlas a lo que la Iglesia quiere que hagan las mujeres, que es ordenar la sexualidad de los hombres y la sexualidad en general. La historia de las mujeres no solamente ha significado recobrar determinados nombres femeninos o determinadas acciones femeninas o el papel de las mujeres en el mundo político tal, ha significado también una potenciación de una historia que no separa lo público y lo privado. La imagen muchas veces que los historiadores damos en nuestros cursos es que hay una historia política, una historia económica y luego hay otra historia que es la historia de la vida privada o la historia de la familia. Yo creo que lo que estos textos demuestran es esa vinculación entre lo público y lo privado y cómo el devenir histórico, que es económico, es social, es también un devenir que va transformando las vidas privadas de la gente. Aquello que el feminismo de los años 70 acuñó, de lo personal es político. O sea, lo que creemos privado está íntimamente relacionado con la política, porque la política, la economía, las creencias inciden y de alguna manera condicionan nuestras vidas.
El interés por lo otro está en el origen mismo de la historia como disciplina del saber. Un interés que no se hubiese podido colmar sin la labor de los traductores. Una de las primeras evidencias escritas de traducción es la piedra de Rosetta, la estela egipcia del año 196 a.C., donde un mismo texto aparece en egipcio jeroglífico, egipcio demótico y en griego, y que sirvió para descifrar el significado de los jeroglíficos. España, y en concreto Toledo, jugó un papel clave en el desarrollo de la traducción en Europa. La cantidad e importancia de los autores traducidos durante los siglos XII y XIII en la ciudad castellana ha hecho que la denominación Escuela de Traductores de Toledo haya pasado a la historia. Una escuela que, como veremos, nunca existió en el sentido tradicional del término. La denominación Escuela de Traductores de Toledo se refiere a un fenómeno cultural que se produce en esta ciudad entre los siglos XII y XIII. Cuando hablamos de Escuela de Traductores no nos estamos refiriendo a un centro con profesorado y carga docente, a unas aulas y a unos alumnos. Nos estamos refiriendo a un movimiento de traducciones que se realizan en esta ciudad del árabe al latín y del árabe al romance castellano en ese periodo, los siglos XII y XIII. A lo largo de la historia de la traducción en Toledo se distinguen dos periodos. Una primera etapa en el siglo XII con mecenazgo del arzobispo don Raimundo, en la que se traducen obras de religión, el Corán, por ejemplo, y se traducen obras de aritmética, de astronomía, se traduce al Razi, se traduce al Jugarismi. Y una segunda etapa, ya dentro del siglo XIII, con mecenazgo del rey Alfonso X el Sabio, donde se siguen traduciendo obras de astronomía, astrología, matemática y también obras de literatura. En ese periodo se traducen dos de las obras más fecundas para la literatura universal, que son el libro de Sendebar, con compilaciones de cuentos, el libro de Sendebar, y el Khalil ad-Dibn. Pero ¿por qué Toledo? Para entenderlo no podemos obviar que la ciudad, capital del reino visigodo desde el siglo V, había alcanzado un alto grado de desarrollo. El dominio musulmán lo reforzó a partir del siglo VIII. Buena prueba de ello es que debido a su autonomía, Toledo se convirtió en foco de frecuente preocupación para Córdoba, capital del Emirato. Tras la conquista musulmana, las relaciones entre la cultura local, con una importante comunidad mozárabe, y los musulmanes no fue fácil, aunque podemos ver en ella los antecedentes del multiculturalismo. Toledo se mantuvo siempre muy en rebeldía contra el poder central del Islam, y los mozárabes que existían en Toledo apoyaban mucho las rebeliones contra el centralismo de Córdoba. Córdoba no llegó a dominar a Toledo hasta la época del califato, a principios del siglo X, del año 932, que el califato duró muy poco, y luego vinieron las taifas, y Toledo, entre las taifas en el siglo XI, destacó mucho precisamente por su cultura, el mundo musulmán. De hecho, la conquista de Toledo el año 1080 por Alfonso VI, rey de León y Castilla, y la política de tolerancia para con los musulmanes y judíos facilitaron un ambiente de convivencia e intercambio que conformó lo que conocemos como la ciudad de las tres culturas. En Toledo se da una circunstancia muy particular. En primer lugar, es la primera ciudad musulmana que cae en manos cristianas, que vuelve a manos cristianas, en el año 1085. En segundo lugar, en la ciudad había riquísimas bibliotecas privadas, pero además también había una parte de la famosa biblioteca de Al-Hakam II. En tercer lugar, la ciudad estaba formada por cristianos, musulmanes, mudéjares, mozárabes, judíos. Una ciudad compuesta de ciudades dentro de ellas, y entonces cada uno de estos grupos se regían internamente por unas leyes propias, un fuero reconocido por el propio rey. Las minorías que se instalaron en Toledo, especialmente las minorías
musulmanes y judíos, tenían un estatuto mediante el cual solamente respondían al rey. Este es el ambiente ciudadano en el que se inscribe la Escuela de Traductores, una actividad que no hubiese sido posible sin el patrocinio eclesiástico y real. Hay una escuela de traductores vinculada a la catedral, que dura 200 años. Y hay una escuela de traductores vinculada al poder civil, que dura 50 años, pero ya en el siglo XIII, en la segunda mitad del siglo XIII, con Alfonso X y su hijo Sancho IV. Cada vez que se hacía una traducción, había un patrono, el cual patrocinaba la obra, patrocinaba el proyecto, porque hacer una traducción era muy difícil. Era una obra muy difícil, muy costosa y de mucho dinero, porque había que pagar unos señores que eran un grupo, se ayudaban entre ellos, un jefe del equipo, luego un traductor de la lengua originaria, otro que pasaba al romance, no siempre se hacía, pero a veces se hacía, se pasaba al romance, y del romance al latín, y un latinista. Y después unos copistas normalmente. El afán por la traducción viene, entre otras cosas, por las necesidades de las incipientes universidades europeas. Así, y en el caso de Toledo, es clave la vinculación de Raimundo de Sauvetat, arzobispo de Toledo, y promotor de las traducciones vinculadas a la catedral, con la Orden de Cluny, la congregación monástica más importante durante la Edad Media. Sobre todo se traduce porque el arzobispo sabe que tiene necesidad de ciertas obras en las escuelas francesas, en las grandes escuelas que van a dar inmediatamente lugar a las universidades. Todavía en el siglo XII las universidades no están definidas, pero van a empezar muy pronto. Y entonces esta renovación del conocimiento que llega desde Toledo es uno de los factores principales del desarrollo de las universidades. La mayor aportación de la Escuela de Traductores de Toledo fue poner a disposición de nuestra cultura el legado de la antigüedad clásica, el saber de la cultura islámica, pero también el dar un auge inusitado a una actividad intelectual apasionante, la traducción. Digamos que la suma de traducciones que se hicieron en Toledo, incluso algunas vistas individualmente, hoy, con la perspectiva que nos dan los siglos, nos permiten afirmar, casi sin riesgo a la exageración, que lo que ocurrió en aquellos 2 siglos en Toledo permitió que el Renacimiento europeo tuviera lugar tal como lo tuvo y en el momento en que lo tuvo. Sin aquellas traducciones, sin el paso del aristotelismo neoplatónico a Europa, sin la posibilidad de que se estudiara a Averroes un siglo después en la Sorbona de París, seguramente el Renacimiento no se habría producido en la fecha y forma en que se produjo. Creo que esa es realmente la labor o el legado fundamental de aquel fenómeno. Hoy en día, la Escuela de Traductores de Toledo es un centro de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que trabaja en la formación de traductores de árabe y hebreo. Pero además, entre sus objetivos está el convertirse en un espacio de difusión cultural y artístico que recupere el espíritu de convivencia de aquella escuela medieval.